Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a CACAS, a Montgomery al Día. Y como de costumbre, su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Bueno, contentísima de estar de vuelta acá porque, como saben, la semana pasada estuve ausente con todos los preparativos de la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery, de la cual vamos a hablar en un momentito, pero antes de entrar en esa función, me encantaría presentar a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial. Él es el concejal Phil Andrews, que representa el distrito número 3 de acá, del Condado de Montgomery. Welcome, Phil. Bienvenido. Hola, Lorna. Come a little closer. Come a little closer to the microphone. There you go. You're right. good. Good to go. That's good. Bienvenido. Welcome. How are you? I'm very well. Thank you for having me. Fall's here. It's getting a little cooler It outside. does feel chilly, especially tonight. Yeah. But it's a nice change. Hoy va a cambiar, hoy va a estar bien fría la cosa. Y a lot starts happening in County Council. So you're yes. here to share with us today. There's a lot going on. We're going to have a very packed fall. Muchísimo está pasando en el Consejo y verdaderamente que la agenda legislativa va a estar abarrotada de temas. Vamos a estar conversando con el concejal Phil Andrews en cuanto regresemos. Y pues nada, vamos a hablar de los temas precisamente que van a estar en esta agenda legislativa, lo que viene para finales de este año, porque como de costumbre ahora ya se empieza a preparar el presupuesto que será presentado para el próximo año fiscal. Vamos a tomar esa pausa comercial, queridísima Patricia, y cuando regresemos vamos a estar hablando con nuestro invitado, el concejal Phil Andrews. Ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como mencioné anteriormente, nos va a acompañar hoy el concejal Phil Andrews, pero antes de entrar en materia, quisiera decirles a ustedes más o menos quién es él. Before we start talking, let me give a little bit of background of you so that our audience is fully aware. El concejal representa el distrito número 3, que compone las zonas de por allá de Rockville, del norte de Potomac y también de la ciudad de Gettysburg. Él está en el comité, de hecho preside el comité de lo que es seguridad pública y también pues es partícipe, miembro del Comité de Educación del Consejo. Además de eso, fue electo en el año 1998, 1998 were you first elected. Yes, That's a long time it ago. is a long time. Last century. That is right. That is right. Él fue, ¿cómo se llama? Fue electo, como dice él, el siglo pasado, porque en el año 98, y bueno, él ha llevado a cabo varias iniciativas dentro de nuestro condado, incluyendo aquella de que el no fumar en los restaurantes. Welcome. That was a long background, but hey, you've been out there since 1998. Yeah, thanks for getting it. During the commercial break, we were talking about the Hispanic Gala. Estábamos hablando de la gala hispana antes de comenzar el programa y durante el corte comercial. So, the first ever, la que inauguró, you were telling me it was pretty good, so give me some compliments here. It was terrific. Well, nice job in putting that together. I think 800 people. 800 personas llegaron. It was a terrific turnout, and everyone had a wonderful time. And the best thing about it was seeing the 25 students who received $2,000 scholarship awards to pursue their education. That was tremendous. That was the best part. Pues sí, que fue una gala excepcional. Llegaron más de 800 personas. Muy buena la coordinación. El espíritu estuvo de celebración completamente. Y la mejor parte de eso fueron los 25 estudiantes, increíbles ellos, que cada uno recibió
una beca de $2,000. It was also nice to meet all the Einstein students. I'm a graduate of Einstein myself, so él dice nice que fue también bueno pues conocer a muchos de los estudiantes de la escuela de bachillerato Albert Einstein que estuvieron presentes porque él se graduó, se recibió de ese colegio en particular. Just a little while ago. You look young. You look young. And él dice que fue hace tiempo que se graduó, pero verdaderamente que luce muy joven. All right, Fall's here. You guys are back for your break? We are. Ya han regresado. What's first on the agenda? We have lots of land use issues, lots of master plans. Muchos asuntos relacionados con el desarrollo de la tierra. Like the Glenmont sector plan, that's close by. El sector de Glenmont, del desarrollo de Glenmont. One of our council committees was working on that plan this morning. Uno de nuestros comités del Consejo está trabajando precisamente en ese plan. What is the proposed development? And what are we looking for in Glenmont? About what the development will be like around the Glenmont Metro. That's really the focus there. El foco es cuál va a ser el desarrollo relacionado en lo que es los alrededores de la estación de metro de Glenmont. And redeveloping the shopping center there. Y el desarrollo urbano, el redesarrollar lo que es el centro comercial que está ubicado. Is that the one right on Randolph and Georgia Avenue? Yes, right there. And one of the other big changes in that area is going to be the grade separation of Georgia Avenue and Randolph Road. So Randolph Road will go under Georgia Avenue when it's rebuilt. That'll help clear out a lot of that traffic, though. That traffic there is really bad. El tráfico en esa intersección en particular es bastante malo y entonces parte del desarrollo en esa zona de lo que es la avenida Georgia con la avenida Randolph va a ser el desarrollar esa intersección de manera que ¿es Georgia the one that goes underneath or Randolph? Randolph's going to go underneath. Que la avenida Randolph va a ir por debajo de la Georgia. Explain that to me because I don't see it. Well, Randolph, so we're going to separate the two roads. Randolph will be able to go under Georgia Avenue. That's the way. Van a separar la Georgia. So are we going to see excavation at Rockwell? I live around there, so that's why I'm interested in this. Yeah, there will be excavation, and the fire station is going to move across the street. So the fire station will have to move because it will be in the way of that project, but it's going to go about 200 yards across the street. La estación de bomberos que está en esa esquina pues se va a cruzar justo a la otra esquina porque el desarrollo va a ser que van a tener que excavar subterráneamente para pasar la avenida Randolph por debajo. And the police station is going to stay where it is. Y la estación de la policía esa sí se queda exacta donde está, queda a la avenida Randolph. That's right on Randolph Avenue. Right. Wow, that's a whole lot coming up just for that area. So what are we looking into now once session gets going full force? Well, we have a review of what's called the zoning ordinance. Vamos a hacer la revisión de las ordenanzas de zonificación. That's been worked on for years. Años que se está trabajando en esto. Many years. And it really is a combination of making the zoning ordinance understandable to people so people can read it and figure out what it means. Lo primero que vamos a hacer es redactar las ordenanzas de zonificación de una manera con un lenguaje que las personas lo puedan leer y comprender, entender de qué se trata. And also to change some of the zoning in some of the county's major commercial areas so that we can do more mixed-use development. Y también cambiar las zonificaciones en muchas de las zonas del condado para que podamos hacer estos desarrollos urbanos que son de usos múltiples. Yes, Montgomery County is becoming a little bit more European, I say. Se está convirtiendo más europea el condado de Montgomery con esto de los lugares de usos múltiples. We've seen it here in Wheaton. It's happening right now here in Wheaton. Seeing more housing and mixing with it near the commercial, and that way you have places that are alive after 5, that have pedestrian traffic. Alive after 5. I like alive after 5. Right. Se trata de crear comunidades que estén más vibrantes después de las 5 de la tarde, donde las personas puedan caminar, comunidades transitables, así como es en nuestros países y también en Europa. When we talk about mixed use, we need to take into consideration housing. Cuando hablamos de estos usos múltiples, la vivienda es de suma importancia. I don't know if my son is ever going to be able to afford to live in Montgomery County, purchase a property in Montgomery County right after he graduates from university. It's hard. It's very hard. You know, affordability of this county is a huge issue. I hear it all the time when I'm out knocking on doors. I've knocked on about 13,000 doors this year. And I hear a lot from constituents and from people who I haven't met before who are not in my current district. Cuando yo visito con las personas, yo toco puertas, llevo tocando unas 13,000 hogares y hablo con las personas, pues lo que me dicen es precisamente el hecho de lo poco asequible que es acá la vivienda, vivir en el condado de Montgomery. I hear it from a lot of different people. I hear it from seniors who are having trouble staying here.
de los ciudadanos de la tercera edad que les cuesta el permanecer acá. Not sure if they can afford to retire here. No estamos seguros si pueden el costear el poder jubilarse acá. Hear it from young people También la who gente have joven trouble getting into a house, que affording a tienen house. problema el poder costear, comprar una vivienda. And our rents are high too. Y los alquileres también son elevados. And one of the things that concerns me is the county has raised the property tax rate the past 3 years. Algo que me preocupa para mí es el hecho que el condado pues ha elevado las tasas de los impuestos en los últimos 3 años. You know, about 51% of renters pay more than 30% of their income for housing. Más del 51% de las personas que rentan, pues pagan casi más del 30% de sus ingresos en el alquiler. But isn't that sort of like nationwide, the standard? It's ugly Yes. just about everywhere, right? There's even more pressure here because housing costs are higher here than most other places. Acá, eso es más o menos a nivel nacional lo que ocurre, pero también acá es pues muy elevado producto de lo que es el costo de la vivienda. So one of the things the county can do to try to make sure that housing remains within reach of people is to not raise the property tax rate. Algo que el condado puede hacer para que las personas puedan tener vivienda más asequible es no elevar los impuestos a la propiedad. Because the property tax rate is not tied to income. So the Porque property eso tax verdaderamente no está atada a lo que es a los ingresos que las personas tienen. rate, it goes up faster than people's bills. And if that happens, then people feel squeezed. Eso ha subido más de lo que de las cuentas de las personas y pues las personas se sienten en una situación apretada. Other than the tax on the properties, I mean, just the fact, affordable housing and all of these mixed units, it's been a certain percentage of units every time the developer Yes. develops, they have to go to affordable housing. Right. Still, they're not very affordable. Well, about 12.5% of new housing has to be sold at a price that is affordable to people making 60% of the median income. So those are our moderately priced dwelling units. Exacto, las unidades que generalmente se ponen como a precios moderados es el 12% de los que se construyen en estos modelos de usos múltiples, pero eso va para las personas que ganan más o menos el 60% de lo que es el ingreso a nivel nacional. Yeah. One of the challenges we face as a county is to make ourselves more economically competitive. Uno de los retos que enfrentamos como un condado es el hecho de hacernos competitivamente, económicamente mejor. And there are a few things we can do to do that. Y hay One is algunas to cosas que podemos have hacer. better control of the tax rates, like the property tax. Tener mejor control de las tasas de lo que son impuestos a la propiedad. Another is to reduce the energy tax. Our energy tax is the highest by far in the region. Reducir el impuesto sobre la energía, el consumo de energía que el nuestro es el más elevado en toda la región. And that's the tax that people see on their electric bill. So when you Y get ese a es el bill, impuesto que las personas ven en lo que es su cuenta de electricidad. so if your Pepco bill is $200, Don't say the word Pepco here, people. let's say Let's just leave it there. let's say your electric bill is Cuando se dice, $200. espérate, cuando se dice All right. Pepco aquí se le erizan los pelos a All mucha right. gente. So People you- get goosebumps when you say You're Pepco right. on the air. All right, I Here, won't mention- on this radio I won't mention station. the P word. Okay. All right, so let's say your electric bill is $200. Digamos que su cuenta de electricidad son $200. $20 of your bill is going to be the county's energy tax. El $20 de ese impuesto That's- van a ser los impuestos del condado. 10%, that's a lot. 10% That's higher es than mucho. people pay for their local income tax and their state income tax combined as a percentage. 10% es mucho, estima él, que es más elevado de lo que uno paga quizás en los impuestos federales y hasta en los impuestos del estado de Maryland. So I worked hard the last 2 years to reduce that energy tax, and we Eh. cut it down by 10% from what it was in terms of the increase back in 2010. En los últimos años he trabajado arduamente para hacer el recorte a ese impuesto a 10%. And that helps businesses a lot too, because the businesses pay even more as a percentage of their bill than residential customers do. Y eso pues ayuda también a los empresarios, porque los empresarios pues pagan también esta cuenta de la electricidad y pagan usualmente más que los dueños de propiedad privada de residencia, que los residentes. And if they're paying so much for energy tax to the county, they don't have that money to create jobs. Exactamente, que si entonces pagan tanto al condado por impuestos a la energía, pues obviamente es menos dinero que tienen para pagar a sus empleados. Although I don't want to live on an energy tax salary, Well, no, but some people do. And the key is not to have it be excessive.
so that it drives people out. The other thing we need to do is la clave es que no sea excesivo para que las personas pues no se queden secas de fondos. You know, the other thing we have to do, Lauren, is we have to do much better in getting our own tax dollars back from the state of Maryland. La otro que tenemos que hacer es pues el capturar nuestros propios dólares que pagamos en impuestos del estado de Maryland. It's always been an issue. It has, and we are getting clobbered. We only get 20 cents back of every dollar that we send to Annapolis. Just 20 cents. The state average is 43 cents. Exacto. No solamente que nosotros en el condado de Montgomery estamos recibiendo solamente 20 centavos de cada dólar que contribuimos, cuando el promedio para el resto de otras jurisdicciones es de aproximadamente 43 cents, 43 centavos. Why is that? Why are we treated that way? We're not doing our political efforts in Annapolis have been unsuccessful. We need a better strategy. We need better results. Necesitamos una estrategia mejor en Annapolis, porque básicamente hasta ahora no hemos tenido políticamente éxito. What would you do? I mean, for that, what are you going to do? You got to beat O'Malley, no? No, we need to get our own state senators and delegates working with us on this, because in 2012, tenemos que lograr que nuestros of our own state senators and delegates voted to shift teacher pension costs to the counties. That's going to cost us $60 million. Tenemos que verdaderamente trabajar con nuestros legisladores estatales, porque básicamente 3/4 de ellos votaron a favor de cambiar lo que es el costo de la pensión de los maestros que le enfrente el condado de Montgomery. These are big dollars. $60 million is all right, twice so our we need to budget. spank a whole lot of people, don't we? We need a meeting of the minds here. We need our own meeting senators of the and delegates minds, a meeting to of the work minds. in unity. We need them to work in unity with us, because if they do, they will be powerful. We have the largest delegation in the whole state. Tenemos la delegación más grande en todo el estado y puede ser muy poderosos. Lo que tenemos no pegar. Yo recomendaba de que le dieran, qué sé yo, unas nalgaditas a unos cuantos, pero en vez de hacer eso, pues unirnos y estratégicamente colaborar. But at this point, we're subsidizing Howard County. Howard County has a higher median income than Montgomery County En este now. momento nosotros estamos prácticamente dándole subsidio al condado de Howard, que tiene, aunque no lo crean, los ingresos promedios del hogar son más elevados que los nuestros. And they have a lot less poverty than we do. Y tienen menos pobreza que tenemos nosotros. But they get a lot more back of their own taxes than we do. Pero ellos reciben, how much do they receive? They get 26 cents back. Ellos reciben 26 centavos por dólar. 30% more. 30% más de lo que recibimos nosotros. Strategically talking, is that something that is that more long term? Because this has been forever and a day. This has been Montgomery County's cry forever. And what has happened is that it has gotten worse in the last couple of years. In 2012, the state not only shifted those pension costs to the counties, which hurts Montgomery County more than anyone else, because we have more teachers, and on average they make more. Esto se ha convertido en un problema pues peor, básicamente porque desde hace 2 años atrás que se transfirió lo que es la pensión de los maestros, que le dé el frente las jurisdicciones locales, y en el condado de Montgomery tenemos más maestros que en cualquier otro condado del estado de Maryland. But that year in 2012, the General Assembly also passed an extreme maintenance of effort law that ties the county's hands on school funding. Y bueno, también en ese año particular, la legislatura pues pasó lo que se llama el mantenimiento de los fondos educacionales, que también nos ata las manos a nosotros. So we need a full-scale effort to change this, because if we don't change that, un esfuerzo para cambiar todo esto a nivel de la legislatura estatal. We'll be on the defensive all the time. Exacto, porque si no vamos a estar en la defensiva todo el tiempo. And it pushes I think up I'm our going to run for taxes. delegate. Yes, please. No. Because I'll be spanking people. Yo no, le digo que yo. Competition's a good thing. No. Le estaba diciendo que a lo mejor me debo postular yo a delegada, pero no, ni loca, porque ahí sí que le estuviera dando yo nalgaditas a todo el mundo. ¿Qué va? Yo no puedo con esto. All right, let's shift a little bit. Schools. Let's talk about schools. Sure. It got fully funded this past year, but ¿cierto? Sí. Yes, that's right. It happened. Schools, it's a big part of the budget. We have the best Huge part. schools It's in the the biggest state. part. Es la parte más grande. It's more than half the budget, and that doesn't even count the capital budget and services like school nurses, which are on top of the school operating budget, but they're in the county budget. Es más de la mitad, No, y no solo. It's about 56% of the budget, 57% that goes into the school system. El sistema escolar, si usted se pone a contar todas las añadiduras, es casi el 56-57% de lo que es el presupuesto del condado de
Montgomery. And everybody agrees it's crucial to our future. Todo el mundo está de acuerdo que esto es importantísimo, crucial para nuestro futuro. But we also have other obligations. Pero también tenemos otras obligaciones. Police, la policía, fire, el departamento de bomberos, libraries, las bibliotecas, recreation services, la recreación. So what do you suggest? repairing roads. So we have to balance it. The county's job is to balance these competing needs. That's right. El trabajo del condado es pues el balancear todas estas necesidades que compiten las unas con las otras. Now, also in the school area, we've been getting shortchanged by the state, and that's on school construction. We're getting the short end. Y también en lo que es el sistema de las escuelas hemos estado recibiendo pues la parte mala del Estado. De hecho, en lo que se refiere a la construcción de los colegios. We educate 17% of all the school students in Maryland in our Montgomery County Public Schools, but we only get 11% of the state's construction dollars for schools. Nosotros educamos al 17% de lo que es la población estudiantil de todo el estado de Maryland, pero sin embargo recibimos solamente el 11% de los fondos destinados a construcción. So if we were getting a proportionate share, we'd be getting $15 million more a year. Si nos dieran el dinero proporcionalmente, pues recibiríamos al menos $15 millones adicionales cada año para la construcción de colegios. Why don't we? Because we are not advocating, we are not getting the results because our delegation is not advocating effectively for us in Annapolis, and our county has not been able to change that yet. We have to change that. Y por el hecho de que esto está sucediendo es porque nuestra delegación, pues básicamente no está abogando lo suficiente en Annapolis, y a nivel del condado necesitamos cambiar eso. We had a discussion about this just yesterday in the Education Committee of the County Council because there was an appropriation that we got. Ayer estuvimos precisamente este debate, esta discusión en el Comité de Educación del Condado porque estábamos hablando de fondos. There's a state program for aging schools to fix them up. Hay un programa a nivel estatal para las escuelas que ya están poniéndose viejitas, las que ya están, que hay que reparar. And the appropriation request from the school system was for $600,000. Y la petición monetaria son de $600 millones. So I asked, well, that's $600,000 of what? $600,000, ¿de qué? How much was the pie? How big was the pie? 600,000 estaríamos recibiendo y pidiendo, pero yo pregunto de cuál era el monto completo. And the pie was $8 million, but we only got $600,000. So that's about 8%. 8 millones y nosotros solamente estábamos recibiendo $600,000, que es aproximadamente el 8% de esa cantidad en particular. About 8% of the total, but we're educating 17% of the students. 8% del total del dinero destinado para la reconstrucción de colegios antiguos, pero a la misma vez estamos educando el 17% de los estudiantes. And our school system is growing fast, a couple thousand students a year. Y nuestro sistema educacional pues está en aumento, en crecimiento, aproximadamente unos 2,000 estudiantes adicionales anualmente. And we have lots of schools that are old and y that tenemos need repair. muchos colegios antiguos que están viejas, que necesitan reparaciones. So we have the need, but we're not getting the share that we should get from the state. Tenemos la necesidad, pero no estamos recibiendo los fondos que necesitamos del estado de Maryland. All right, priorities for the next few months before the holidays. What's on your agenda? Well, I am working to make sure that we come out okay on those land use plans, that those land use plans meet our development goals, that we actually have the right decisions made. Estoy trabajando primordialmente en lo que es el desarrollo de todos estos planes estratégicos para el desarrollo urbano del condado, asegurarnos que todo salga bien para cuando llegue la hora del desarrollo. The other thing is I've chaired the Public Safety Committee for 13 years, so I work very much on public safety issues. También, pues yo he sido el presidente del Comité de Seguridad Pública por los últimos 13 años y continúo trabajando en eso. And we have added police in our downtown areas to improve public safety, including in Wheaton. Hemos añadido la presencia policíaca en las zonas centrales como Wheaton y Silver Spring. And Montgomery Village. Y también la zona de Montgomery Village para asegurarnos de la protección de los ciudadanos. Mm-hmm. So that's having an impact. We saw excellent results from that when we added officers in downtown Silver Spring. Vimos excelentes resultados cuando añadimos a agentes del orden en la zona del centro de Silver Spring. And in the Route 29 corridor near White Oak and out to Briggs Cheney, that area. En la zona de Briggs Cheney y lo que le llaman el corredor de la zona de White Oak también. And now we're adding officers in the Central Business District in Wheaton and in Montgomery Village. Y ahora pues estamos añadiendo en lo que es la zona principal donde están todos los negocios de Wheaton y de la zona de Montgomery Village. So that will make the county even safer. Y eso va a hacer que el condado pues sea mucho más seguro.
You guys have elections coming up as well for Yes, county council, president and vice president, and so forth. That's right. You've already presided in the past. I did. I was president in 2009 during the recession. Exactamente. Él fue el presidente en el año 2009 durante la recesión. Something we do here is when we bring council members is because this is a Spanish language show, but it shows on Montgomery Cable, so it's kind of like a bilingual show, and all sorts of audiences have access to it. Right. You do have an open door policy. Yes. You want to give your phone number to your office? Oh, sure. Okay. Absolutely. Give me that number. The phone number is 240-777-7906. Okay. And people can contact me by email at councilmember.andrews@montgomerycountymd.gov. Así que ya lo saben, aquellos de ustedes que quieran cualquier información por parte de la oficina del concejal Phil Andrews, se trata de mantener las puertas abiertas, la comunicación siempre de un lado y del otro para que ustedes se mantengan informados. El número de teléfono de la oficina del concejal Phil Andrews es el 240-777-7906. 240-777-7906. Embrace yourself. People are going to start calling your office. Excellent. We welcome it. If you allow me for a second, let me do a couple of county announcements. I told you the half hour is going to go flying. It does Look at go that. fast. It's 2:27. Wow. All right. So, quería decirle a las personas, acabamos de, como estábamos hablando al principio, este es el mes de la herencia hispana, por eso tuvimos esa grandiosa gala celebrando a nuestros jóvenes latinos el pasado jueves allá en el Teatro Fillmore de Silver Spring, pero hay otros acontecimientos, hay muchísimas actividades, un sinfín de actividades en el condado de Montgomery para celebrar nuestra herencia hispana. Así que la lista completa está en nuestro sitio de internet. Usted visite montgomerycountymd.gov y ahí puede obtener toda la lista de todas las celebraciones que se van a estar llevando a cabo, incluyendo el Festival de Film de Películas latinoamericanas. Con todo esto de la reforma de salud, muchas personas han tenido muchísimas preguntas en cuanto a lo que es el seguro asequible que va a proveer el estado de Maryland, y lo importante que usted sepa es que van a haber un sinfín de foros educacionales sobre esto. El primero va a ser el próximo lunes 7 de octubre en el Centro de los Ancianos de la Tercera Edad de la ciudad de Gaithersburg, comenzando a las 11 de la mañana. Les pedimos que visiten nuestro sitio de internet para que estén informados sobre todos los lugares donde se van a estar llevando a cabo estos foros comunitarios para que usted se entere todos los pormenores relacionados con la nueva ley de seguro asequible federal que dicta básicamente que todos los residentes de este país tengan seguro médico comenzando el 1 de enero del año próximo. Time went by. It did go by. Any final thoughts? Well, thank you for having me on the show. I'd love Gracias to come back. a ti. And, Thanks to it's you great for to see coming. you. Thank you. Igualmente. Así que ustedes saben, cualquier información sobre que necesite de la oficina del concejal Phil Andrews, que representa esa zona de Rockville y Gaithersburg, donde hay muchísimas de nuestras personas, pueden llamar con confianza al 240-777-7906. Y bueno, como de costumbre, siempre recordándole que para cualquier información visite nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov, o para cualquier pregunta marque 311, llame a nuestro centro de operadoras y oprime el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por esa sintonía y ya saben, como de costumbre, estaré de regreso el próximo martes a las 2 de la tarde. Muy buenas tardes. Thank you. Thank you. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.